alegría en nuestros corazones y en nuestro ser, Señor. Gracias porque eres tú el que nos tienes aquí de pie, nos bendices, te glorificas, Señor, en cada momento, Señor. Cada cosa que hacemos, lo hacemos para ti, Señor. Te glorificamos y te exaltamos a una, Señor. Esta iglesia, Visión Familiar, te bendice, te glorifica, te exalta, te agradece de todo corazón todas las bendiciones que tú nos proporcionas todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, familia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Antes de comenzar, quiero dar las gracias por los que están ahí conectados en la página. Ana Elizabeth, le mando saludos. No sé quién más esté ahí, pero más que nada porque no conozco quiénes son. Si nos pueden escribir, nos pueden enviar inclusive una petición o algo que quieran, estamos para servirles. Estamos aquí en la colonia José F. Gutiérrez, más conocido como el Chichonal, o sea, en pocas palabras, al fondo de la colonia. Municipio de Cozoleacaque, el estado de Veracruz, México. Aquí estamos para servirles. Y también doy gracias a Dios personalmente por la vida de Litzia, hija de Luis Medina. Damos gracias a Dios por su vida. Arana, ¿verdad? ¿Arana o Alana? Ala con L. Alana, igual es su hija, nieta de Luis. Damos gracias a Dios por su vida. Puso la cara de ya me dijiste abuelo. Doy gracias a Dios por ustedes, la verdad. Va a decir Litzia, se alocan aquí. Estaba tomando, bueno, sigo tomando mi té. Ya llevo como 2 o 3 creo. Y estaba el canto, mi copa está rebosando. ¿De qué? ¿Del gozo de qué? Del Espíritu de Dios. Lo digo con pena, pero no avergonzándome. En su momento sí, pero para glorificar a Dios. En su momento mi copa rebosaba de otras cosas, ¿sí? Hoy, o sea, lo del mundo, pues, la cerveza. Pero hoy le doy gracias a Dios que mi copa, como dijo, ¿quién dijo mi copa está rebosando? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde? ¿Dónde? En el Salmo 23. En esa iglesia usted va a aprender un lenguaje, el lenguaje del reino. Me decían unos amigos testigos de Jehová, decía, ¿usted sabía que Jesús predicaba casa por casa? Sí. Por cierto, hermanos, hay agua de horchata, pueden pasar, la pueden pedir, es totalmente a cómo. Es para la construcción. ¿Sí? Entonces, me decía que, digo, claro, me dice, yo lo felicito, me decía este hombre, lo felicito porque usted lee la Biblia y se ve que lee la Biblia. Sí, digo, pues doy gracias a Dios que me ha permitido. Y digo, yo platicábamos que yo le digo, ustedes no son mis enemigos. Y me gustaría que usted me tomara como su enemigo. Mi amor por ustedes es decirles, disculpe que ahorita normalmente los hago pasar, pero por ahorita estoy trabajando en el templo, voy a dar clases, voy a dar una enseñanza. Pero díganme, sí, me abrió la Biblia y decía, usted que lee la Biblia dice, a ver, así como que, casi, así como que saque sus canicas, ¿no? Dice, a ver, ¿qué más predicaba Jesús? ¿Qué es lo que hablaba Jesús? Y le digo, ¿sí sabe? Y le digo, sí. Me dice, a ver qué. Yo decía, no, yo voy a hablar del reino. El reino de Dios, a eso vino, a acercar el reino de Dios a la gente común y corriente como nosotros. Entonces nosotros debemos, él lo que hablaba era del reino de Dios. Por eso
conforme va entrando la palabra de Dios en su vida, conforme Dios le va hablando, hay ciertas incomodidades. En realidad se incomoda más el que no quiere cambiar, el que piensa diferente, el que quiere traer sus pensamientos, el que quiere traer su mala manera de vivir y meterlo a la iglesia. Entonces, la Biblia nos va enseñando cada vez que vamos aprendiendo, ¿sí? La única manera cuando nosotros debemos perder la compostura es aquí en la iglesia, aquí gozándose, y cuando usted esté en su casa. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor no pierden la compostura aquí, pero sí la pierden en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí gritan. Ahí sí, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Entonces, les quiero decir, hermanos, que platicaba con ellos, les decía unas cosas del reino. Les decía que usted en esta iglesia va a aprender ese lenguaje. Por ejemplo, si usted dice, no, pues Dios dice, ¿dónde dice esto? ¿Dónde? ¿Sí? El apóstol Pablo decía, allá en las escrituras, allá con el profeta Isaías, allá con el profeta tal, allá con las palabras de Jesús, allá con las palabras del Señor. Y como en ese tiempo, hermano, no había capítulos ni versículos, pues decía en cierto lugar de la escritura, pero él se sabía de la escritura. Entonces, nosotros, hermanos, les pido de favor, nosotros vamos a terminar como cristianos el mes de ¿qué? ¿El mes de qué? De la Biblia. Salud. El mes de la Biblia. Vamos a terminar. Les mandé por mensaje. ¿Cuántos leyeron lo que les mandé? ¿Sí? ¿Cuántos testamentos hay? Dos. ¿Cuántos libros? En total. 66. ¿Cuánto es el antiguo? 39. El nuevo, 27. Así es. Eso es lo básico. Estaba leyendo, escuchando, que hace años, entre 1400 y 1600 aproximadamente, hay una estadística, murieron 50,000 personas. 50,000 personas que intentaron traducir la Biblia a sus idiomas. Intentaron llevarle la Biblia a otras personas, a una comunidad. 50,000 personas fueron muertas, asesinadas por la Santa Inquisición en ese momento, por la religión que gobernaba en ese tiempo. Nosotros somos protestantes, y una de las características que a nosotros nos debe identificar claramente es porque leemos la Biblia. Porque en realidad ese fue uno de los motivos por los cuales los primeros reformadores de 1400, 1500 antes de Cristo para acá, a eso se dedicaron. Ese fue uno de los problemas principales. ¿Vale? Después de Cristo, 1500. O sea, hace 500 años. Ese fue uno de los problemas principales por los cuales nació la iglesia protestante. Y dentro de la iglesia protestante están todas las iglesias que no son de la religión católica. Todas. Los adventistas son protestantes, los testigos de Jehová son protestantes. Nosotros, los cristianos evangélicos, pentecostales, somos protestantes. ¿Sí? Entonces, ese fue el motivo. Y si nosotros, ¿cómo se encuentra hoy en día, 500 años después de las reformas que hubieron, cómo se encuentra la iglesia? ¿Lee la Biblia? ¿La lee o no la lee? Jesús dijo, si tú conoces la verdad, la misma verdad te va a hacer libre. Te va a dar libertad. ¿Sí?
Llegó el tiempo que la iglesia, y está saliendo la iglesia de ahí, bendito Dios, que esperaba al profeta, que esperaba al apóstol, y no sé si era, ¿sí? Pero esperaba a alguien que trajera como que un avivamiento, o trajera una unción, y entonces la gente empezó a mover diferente. En 1908, 1910, nació el pentecostalismo, ¿sí? Entonces nace el Pentecostés, por ahí del 1910, Sigmund Freud, un afroamericano, que se puso a orar, y hubo avivamiento, y algunos quisieron adoptar de buena manera, algunos de mala manera, pero llegó un tiempo, hermanos, que la gente se reunionaba en las iglesias, y el que más tiraba estaba más surgido, ¿sí? Y empezó a desvirtuarse esto, que la gente empezó a escuchar más a hombres que a Dios en la palabra. Y de esa generación estamos saliendo. Ya les conté que en una ocasión, dice y es verídico, que en una ocasión estaba una mujer limpiando la silla, las bancas de un templo grande, y escucha la voz: te faltó la fila 7. Pero una voz: te faltó la fila 7, y se quedó así. Y fue y revisó, ciertamente le faltaba la fila 7 de limpiar. Y en ese momento llega el carro del apóstol y se mete y dice: ay, menos mal que no fue el apóstol. ¿Le entendió? ¿Qué le entendió? ¿Qué le entendió? ¿Le tenía qué? Más miedo al apóstol que a Dios. La gente le tiene más miedo a veces a las personas que a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? Cuando dice menos mal, ay, lo bueno que no fue la... Entonces, ¿quién te habló? Su temor estaba en la persona. Entonces debemos de cuidar, hermanos, de no menospreciar la palabra de Dios. De cierta manera, es más bueno Dios que cualquier apóstol. Claro, nadie. De hecho, ahorita vamos a hablar de un hombre que era, ¿cómo era este hombre, Job? Temeroso de Dios, perfecto, recto y apartado del mal. ¿Sí? Y vamos a ver una persona delante de Dios, si esas 4 características le justifican. ¿Cómo la ven? Porque todos, dice la palabra de Dios, todos vamos a morir y estaremos frente al Señor Jesús. Y Él conoce todo lo de nuestra vida. La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos está siendo escrito. El mismo Señor que predica dice: escrito está, le dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y cada vez que Jesús platicaba y predicaba, escrito está, y a los fariseos les decía: ¿no habéis hecho el devocional? ¿No habéis leído? Así les decía a los fariseos cuando se equivocaban. Entonces, el mismo Señor que predicó de esa manera, un día va a sacar el libro de memorias, porque así se llama el libro de memorias. Va a sacar y va a decir: escrito está que en el 2025, el 2024, el 2030, usted hizo eso, nunca se repitió. Usted se la pasaba criticando, usted se la pasaba murmurando, usted se la pasaba haciendo de todo. Usted era el más santo. Todos eran pecadores menos usted.
Escrito está. Día acá. Y te va a poner, yo creo que hasta la película, no sé cómo le va a hacer el Señor, pero te lo va a poner. Malaquías. Dice mi hijo, dice, ay papi, tú siempre dices uno de mis libros favoritos. Bueno, pues ya le voy a decir a mi hijo, uno de mis 66 libros favoritos. Dice Malaquías, es el último libro. ¿En dónde está Malaquías? ¿Antiguo? ¿Nuevo? Antiguo, ¿verdad? Sí. Ayer los niños empezaron y los niños se van a aprender todos los libros de la Biblia. Se lo van a aprender clasificados. ¿Cuántos papás dicen amén? Los papás también, ¿eh? O nada más los hijos. Capítulo 3, versículo 13. Es el último libro, hermano. Estamos hablando de 430 más o menos antes de Cristo. Sus palabras contra mí han sido violentas. ¿Cómo eran las palabras del pueblo? Violentas. Estamos hablando de un pueblo antes o después de la cautividad. Después de la cautividad. Y el pueblo estaba violento, hermano. Hemos leído el salmo que lloraban, ay, nos acordamos de las alabanzas que cantamos en Sión, en Jerusalén. Señor, devuélvenos. Y ya estaban aquí, ya estaban cansados, ya estaban hartos de algo. Hay gente que se harta, hay gente que se cansa, hay gente que se queja de lo que hace para Dios. Se lo voy a demostrar. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dicen, a ver, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Ustedes dicen, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo el pueblo hoy? Lili, hermana Lili, ¿qué está diciendo el pueblo hoy? ¿Qué está diciendo? Por demás está que yo guarde la ley, que ande afligido todo el tiempo. ¿Vale? ¿Le da igual? ¿Alguien más? Otra vez, duro. Miren lo que dice esta versión. Lo que decía el pueblo, servir a Dios es cosa inútil. Yo no la respuesta de ahí en el salmo que leí en el 39, en el versículo 1, lo que dice la Biblia. 39:1. Dice, no pierdan ese Malaquías, hermano, dice 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Yo me voy a quedar callado. Así es, muy bien. Y dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios que hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? O sea, voy a la iglesia y a eso voy. Que me digan que estoy mal. Por eso me quedo en mi casa. Hay gente que dice, voy a perder 3 horas o 2 horas. Hay iglesias que se demoran 3 horas. Hay iglesias que demoran, nosotros en promedio 2 horas. Y hay gente que dice, voy a perder mi tiempo a la iglesia. Prefiero abrir mi negocio. Hay gente que no le gusta la palabra y se va de la iglesia y dice, mejor me hubiera quedado en mi casa. Entonces, hay gente, hermanos, que no tiene bien su corazón. Estas personas que estaban aquí estaban cansados, se sentían mal de servir a Dios. ¿Qué dejaste tú, como dice Romanos capítulo 12,
¿Cómo dice, bro? Mande. Pablo le está rogando a la gente de ruego que presenten ¿qué? Sus cuerpos en sacrificio. No, pastor, yo estuve en el espíritu con usted. Cosa. Eso no vale. Bueno, si la hermana Elizabeth está en Tijuana, felicidades, está conectada. Hermana Eva ya en Cancún. Entonces hay gente que dice que sí, no fui, pero estoy orando en mi casa. No fui, pero estoy ayunando. No fui, pero me levanto temprano a orar. Dice el apóstol Pablo, yo te ruego que ese cuerpecito que tú tienes lo traigas en sacrificio vivo, lo traigas, ¿sale? Porque eso es lo que cuenta para Dios. Y dice la palabra de Dios, escuchen bien, ya se va el primero. Dice la palabra de Dios, hermano, versículo 15. Decimos pues ahora, a ver, dice 15, por favor. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. Entonces la gente lo que estaba diciendo ahí, yo que voy a la iglesia, yo que me congrego, mira cómo me va, y el que no va, mira cómo le va mejor al que no va a la iglesia. ¿De qué sirve? Porque hay gente que piensa así. Hay gente que piensa, mira que él está siendo bendecido más que yo, y yo voy a la iglesia cada mes, cada 2 meses. ¿Sí? Siguiente. Entonces los que temían, escuchen, a ver, digan, los que temían, aquí están. Diga, aquí estamos. Aquí estamos. Amén. Los que temían al Señor hablaron entre sí, hermano. Se pusieron de acuerdo, hablaron entre sí. Y el Señor escuchó lo que dijeron, hermano. Preste atención a esto. Es una enseñanza para formar el carácter. Diga, para formar el carácter y la lengua. Otra vez, para formar el carácter y la lengua. Porque Dios dice que ve tus reuniones, ve cuando te reúnes. El apóstol Pablo dice, ustedes en esto no los puedo elogiar, porque se reúnen para mal, no se reúnen para bien. Cuando hablaba de la cena del Señor, sí lo leyeron, ¿verdad? Si no nos vamos a tener, hermanos, si no nos vamos a tener que aventar los 7 devocionales en un día. Ahí nos dijeron amén. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas leían, hermano? 6 horas. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Ayúdenme, Lucía, ayúdenme. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde que amanecía hasta el mediodía. 6 horas. ¿Se acuerdan, hermana Marina? 6 horas. La respuesta está porque no leían. Y dijo él, ahora se aguanta. ¿Y cuántos días? 7 días a la semana. Ahora. Dice, pero los que temían al Señor se juntaron entre sí. Y Dios, el Señor, escuchó lo que dijeron. Cuide su boca, su lengua. ¿Sí? Muchos salen del mundo para meterse en la iglesia y a estar hablando mal del hermano. ¿Amén? No diga amén. No, ¿cómo creen? Yo no soy de eso. Dios estuvo en esas conversaciones de lo que ellos decían. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Entonces le decían a la gente, no hables así, no hables de Dios así. Cuando usted escucha a una persona contaminada, tiene de dos: escucharlo, comprarle la contaminación, contaminarse usted, o decirle, no hables así. Tiene de dos, hermano. Si usted está escuchando a una persona hablando mal, tiene dos:
¿Se contamina o lo corrige? Lo puede escuchar. Ahorita vamos a ver cómo es que Job tenía que ser escuchado, sí, pero cuidado con la contaminación. Entonces dice, para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Siguiente, fíjense lo que hacían ellos. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. ¿Quiénes iban a ser su tesoro especial? Los que estaban motivando a otros, los que temían al Señor, y le decían, no hables así, hermano, no hables así, hermano, tranquila. Les tendré compasión, sí, así como un padre le muestra compasión a un hijo que obediente. 18, último. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. ¿Dónde estaban los justos y los perversos, Silvia? Hermano Darío, ¿dónde estaban los justos y los perversos? ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. ¿En dónde, hermano? En la iglesia. No estaban en el mundo. ¿Sí o no, Zulema? ¿Sí o no, hermana? ¿Dónde estaban? En la iglesia, en la congregación. Porque miren, unos decían, estoy harto de servir a Dios, y los que temían, no hables así. Y estoy harto de que todo hay que andar sacrificándose, que esto y que el otro, que aquí, que allá, que el ayuno y que la oración y que la palabra y aquí, que allá, y te hacen sentir que si no vienes a la iglesia estás mal. Entonces, y decían los que temían al Señor, no hables así, hermanito, tranquilo, congréguese, lea la Biblia, perdone, no hable mal. ¿Dónde estaban los perversos y los justos? En la congregación. Amén. Aquí no es de que aquí los justos y los perversos, no, hay que analizar su corazón. Analice su corazón. Cuando venga a la iglesia, hermano, venga con la disposición del corazón a ser formado. Que ya fuera, estábamos perdidos. Andábamos perdidos. Y adentro venimos con nuestras deficiencias. Así es. Dios, somos pecadores. Somos pecadores. Con esa condición debemos de venir. Ahora, con esa condición, el mensaje de hoy, hermanos, se llama Presentemos nuestro cuerpo, porque es vuestro culto racional. es nuestra razón. Exactamente, ya lo leyó, ya se acordó, hermano, así es. Muy bien. Ya desperté, dice. Nadie está durmiendo, ¿verdad, hermano? A ver, voltee si alguien está durmiendo. Y digan, no, esta noche. Amén. Por ahí ya dejé tarea. Muy bien. Job, al tema, hermano, escuche bien. Cuide su boca y sus pensamientos en las aflicciones. Este tema, hermanos, es para que usted se comporte, ¿en dónde? En las aflicciones. Cuide su boca, cuide sus pensamientos. No le vaya a pasar que usted en una aflicción, en una enfermedad, en algo que le pueda pasar, usted tome una mala decisión. En los que estamos aquí, cuénteme yo, si nos llega a pasar algo, hermanos, este tema nos va a servir para no echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Para no echarle la culpa ¿a quién más? Al prójimo. ¿Sí? Para que nosotros reflexionemos, aprendamos en las aflicciones y no echarle la culpa al pastor y que era bravo. ¿Sí? Echamos la culpa a medio mundo, pero no nos hacemos reflexionar. De esos abunda. En el mundo, hermano, en el mundo abunda la gente que todos son culpables, menos yo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos responsables
Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, dice Darío que, como dicen los católicos, por mi culpa, por mi grande culpa. Muy bien, hermano, vamos a Job. Dios ve nos hacemos responsables en ver el arrepentimiento. Así es. Estamos conscientes. Es lo que Dios les dice. Empiezan a discutir con Job. Y Job, hermanos, algunas cosas tenía razón. Job, hermanos, de alguna forma tenía ciertas razones. Pero miren lo que le dice Bildad. Los tres amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad. Cuide sus amistades. Escuche bien, hermano. Dicen por ahí que las amistades se escogen. Las amistades de Job, aquí están. Hay momentos de dificultad, en los momentos de aflicción. Ahí te vas a dar cuenta quiénes son tus amistades, quiénes están contigo. Porque muchos, a lo mejor, dice el proverbio, el pobre es separado de su amigo, porque a lo mejor no tiene. El amigo a veces se separa, y aquí estamos viendo tres amigos, cómo se comportan en la aflicción de su amigo. ¿Sí? Pregúntese usted, hermano, si usted es amigo en la aflicción de una persona, o le hace así. ¿A dónde te duele? Aquí. Pues aquí te duele. ¿Sí? Mire Bildad lo que dijo. Capítulo 8, versículo 2. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. 8.3 de Job, nueva traducción viviente. El que no lo tenga, aquí está atrás en la pantalla. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente, ¿qué dijo en el 4? Lea el 4. Seguramente tus hijos, ¿qué? Y por eso el castigo estaba bien merecido. ¿Cómo ven? ¿A quiénes le atribuían el castigo los amigos de Job? ¿A quiénes? Tenga mucho cuidado, hermano, porque muchas veces el santo es usted, el apartado del mal es usted, pero a veces la familia no es así. A veces la familia, el hijo, la hija, el papá, la mamá no va a la iglesia. Y algunos pues de ahí van a agarrar, por el cual a lo mejor te pasan las cosas. Nosotros no somos quien para juzgar, los amigos estaban juzgando ahí a Job. Pero le dice algo bien, Bildad, pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque en tu principio dice, fuere poco, aquí dice, aunque comenzases con poco, terminarás con mucho. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo estaban los amigos de Job. Miren lo que le dice, versículo 13. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Pero Job tenía que hablar. Capítulo 9. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? En las aflicciones cuide ¿qué? Su boca, su lengua, sus pensamientos. Cuídelos, hermano. Porque nos pueden pasar cosas y podemos renegar. Este mensaje, hermano, es para que no reneguemos de Dios en tiempos difíciles, en tiempos a lo mejor donde no hay economía, donde no hay provisión,
donde Dios te está probando. ¿Cómo era Abraham, hermano? ¿Cómo era Abraham? Económicamente. ¿Era qué? Era muy rico. Era próspero. Pero ¿sabía usted que Abraham tuvo una prueba y dice que hubo hambre? ¿Y a dónde fue? A Egipto. ¿Cómo era Jacob? Era poderoso, era grande, era uno de los patriarcas. ¿Y qué le pasó un día? Un día no tenía nada. Un día tuvo que pasar también dificultades. Cada persona que usted pueda mencionar en la Biblia tuvo que pasar dificultades. No hay nadie, y el más grande, nuestro Señor Jesucristo, pasó aflicción, ¿sí o no? ¿Pasó o no pasó? Claro. ¿Mande? No se la pasó suave. Tuvo hambre también. No se la pasó suave. No, nada suave, no. Llegó el momento, hermanos, que te metías a la iglesia y la gente te decía, entra a la iglesia y se te acabarán los problemas. Bueno, se te van a acabar los problemas tuyos que haces, pero los problemas que vienen, ¿con quién te metes en problemas cuando aceptas a Dios, hermano? ¿Quién se enoja? El diablo. Porque el diablo te tenía en tus manos, pero tú te sales de Dios y empiezan los problemas. La ventaja es que aquí, si tú conoces la palabra, dices, mayor es el que está en mí, el que me está ahí atacando. ¿Sí? San Juan 10:10 que dice, el ladrón no vino sino por matar, hurtar y destruir. Pero dijo Jesús, pero yo he venido para darle ¿qué? Vida, y vida en abundancia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Pero tienes que temerle. ¿Sí? Tienes que temerle a Él. Entonces cuando tú llegas, y ciertamente vas a tener problemas, pero ya con el diablo, ya mientras tú vayas formando tu carácter, vayas dosificando tu vida, vayas dándole formación, vas a ser como los apóstoles. Los apóstoles los metieron a la cárcel, los golpearon, pero no se oponía. El apóstol Pablo también. Y aquí vemos a un Job, hermanos, capítulo 9, diciendo esto. Por eso cuide sus pensamientos, dice. Versículo 1. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, escuche bien lo que dijo Job, hermano. ¿A dónde quería llevar a Dios? ¿Cómo vemos? ¿Quién va a ganar en un juicio? Pues Dios. ¿Para qué lo metes? Apartado del mal, perfecto, justo, recto, temeroso de Dios. Imagínense, y rico, pero delante de Dios no somos ¿qué? Nada. Nada. Gracias a Dios no llegué con soberbia y con orgullo al hospital. Cuando me dijeron acuéstese, sí me acuesto. Y cuando vi la manguera, que era más varilla que manguera, y que me la están metiendo, ni modo que me dice, oiga, yo soy el pastor, yo soy el que predico, o que si yo dijera yo soy el licenciado, yo soy el fotógrafo. No, en la cama ahí, hermano. Cuando estamos ahí enfermos, está pasando la situación, ahí te das cuenta, hermano, que eres más humano y te comportaste menos humano cuando estabas bien. En las dificultades te das cuenta quién eres. Y cuando sentí la manguera, y entonces el doctor me dice, me motivó, me dijo, si no te calmas, te saco la manguera y te vas.
Díselo eso a alguien, un hermano de la iglesia. Si usted no se controla, hermano, si usted no deja su relajo ya, si usted no se calma, váyase. Como decían los maestros antes en las escuelas: señora, controle a su hijo, si no, lléveselo. Gracias a Dios, Nayib Bukele ahí en El Salvador está metiendo orden. Todos lo vemos en las noticias. ¿Cómo deben llegar los chicos? Corte de cabello, bien, casquete. Mire, yo me acuerdo que mi papá nos íbamos a rasurar, mi papá decía casquete corto. No sé qué era, pero me dejaban casquete corto. Casquete corto era el... ¿sí? Mande. Cuando el militar. Entonces, hermano, llega, las niñas no tienen que llevar con faldas cortas, no deben llegar pintado el cabello, no deben llegar con rímel, ni maquilladas, ¿a qué vienen? ¿A estudiar? Pues a estudiar. No queremos gente que venga como pandillero dentro de... Estamos limpiando. Dios está empezando a ordenar, hermano. Bendito Dios que hay gobernantes, que ya están habiendo gobernantes así, hermano. Esta iglesia tiene que entrar también en algún momento y está entrando en disciplina. Amén. Un amén. La disciplina no es mala. El desorden sí. ¿Qué es lo contrario de la disciplina? El desorden. Y algunos es posible que saquen sus cartas, saquen sus canicas y digan: ¿sabe qué, pastor? Yo así no juego. Yo voy a una iglesia donde no me llamen la atención, donde no me digan nada, donde yo quiera servir como yo quiera. No podemos hacer eso. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Job, ¿sabe lo que decía, hermanos? Job decía: yo quisiera meter en un juicio a Dios y que se levantara mi abogado y le sacara la tarjeta roja a Dios. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado cuando esté en una aflicción y usted ore, ayune, esté bien y ande bien, y usted crea que es perfecto delante de Dios. Tenga mucho cuidado. Dice la Escritura, capítulo 9, versículo 17. Pues él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. ¿Se equivocó Dios? Por eso es que Bildad, Sofá, ¿y quién más? Por eso que sus tres amigos se enojaban como hablaba Job, hermano. Y dice: sin motivo me ha atacado Dios, no me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. 19. Si es cuestión de fuerza, Él es fuerte. Y si de justicia, ¿quién se atreverá a llevarlo al tribunal? Aunque soy ¿qué? ¿Soy qué? Inocente. Mi boca declararía culpable, aunque soy intachable. ¿Cómo se sentía Job, hermano? Intachable, inocente, hermano. Por eso le digo, debemos de cuidar nosotros nuestro carácter. Debemos de cuidar cuando esté siendo disciplinado. ¿Qué te dicen las autoridades? Está usted arrestado. ¿Tiene derecho a qué? Todo lo que diga. Lo mismo en lo espiritual. Usted está siendo disciplinado. Usted puede estar siendo castigado. Tiene el derecho de guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su... Soy inocente. Yo no hice nada. Sin motivo. Tranquilo. Siempre que leo Job, digo, si Job, siendo perfecto, siendo recto, justo, apartado del mal, le pasó eso, mejor me digo. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad
de que a lo mejor Job levantara una reunión y dijera, ¿quiénes están conmigo? ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes están conmigo? Yo preferiría estar del lado de Dios, porque a lo mejor Dios ya platicó con Satanás y algo pasó por ahí arriba, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar mañana, pasado, dentro de un mes, 2 meses, un mes, no sé, ¿no? Pero en las manos de Dios estoy. Y lo que Él diga, por eso Jesús cuando empezó a enseñarles a sus discípulos, que les dijo, y hágase ¿qué? Que se haga su voluntad como en el cielo. Un día se le puso uno grandote, hermoso, querubín, se le puso. ¿Y a dónde lo mandó? No a volar, a la tierra. A la tierra me envió. Cielo, fíjense, escuchen el cielo, tierra, arriba, abajo. ¿Qué significa eso? A la humillación. Estaba en lo grande y fue abatido. Pero ese ser dice que se llevó la tercera parte, hermano, la tercera parte de los ángeles y los convirtió en demonios. O sea, quiere decir, hermano, que es las 2 terceras partes contra una tercera parte. No son poquitos los demonios, pero mayor es el que está con nosotros. Entonces dice la Escritura, hermanos, que Él dijo, yo soy inocente, dijo otra cosa, pero versículo 21, soy inocente, para mí no marca ninguna diferencia, desprecio mi vida, inocente o perverso para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Hay cosas que decía bien, pero hay cosas que se justificaba a sí mismo. Él decía, no entiendo por qué a mí me pasa esto, no entiendo por qué me pasa lo otro. Si al inicio de la Escritura Él mismo dijo, lo que me temía, me sucedió. Ahora la pregunta es, ¿por qué temía? Porque sabía que había cosas malas en su casa. Sabía que aunque él era el temeroso de Dios, él era el apartado del mal, él era el perfecto, él sabía que sus hijos no eran así. Entonces, él temía. Ahora, 9:32. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él y llevarlo a juicio. ¿Sí? Dios que dijo, no es mortal como yo. Casi diciendo, por eso es que Él se aprovecha de mí. Por eso es que Él me gana. Pero si fuera mortal como yo le gano. Cuide su lengua, hermano. Cuando usted esté enfermo, cuando usted le esté pasando algo, no se ande quejando. No me visitan, no me hablan. Puede ser un trato con Dios, de Dios con usted. Fíjese, es el Espíritu Santo. Yo lo sé, no soy yo. Cuando esté enfermo, está ni una llamada, ni un mensaje. El pastor no me visita. Pero cuando anda pecando, mira, ando pecando y nadie me visita. Imagínate unas cervecitas ahí escondiditas, o ahí, no sé, a las 2 de la mañana viendo no sé qué. Y ahí, ¿por qué no dice nadie me visita y nadie me habla? O anda cotorreando a alguien ahí. Anda ahí de coqueto, de coqueta, y ahí nos dice, mira, nadie me llama la atención. Ahí se pasan, se olvidan de mí. ¿Sí o no? Amén. Es formación, hermano. Es formación. ¿A poco hay un versículo donde diga Job, que decía, Job, oye Señor, porque yo soy el más grande de los orientales?
¿Por qué yo tengo 7,000 ¿qué? Ovejas? ¿Por qué 500 yuntas? ¿Por qué yo tengo más que los otros? ¿Hay una oración así? ¿Hay un versículo así? No lo hay. Porque el hombre le va bien y ahí sí no le... El hombre le va bien o le va muy bien, ahí sí no dice, ay, ¿qué tienes tú contra mí, Dios? Que cada rato me bendices. Ah, pero te va mal. ¿Tú qué tienes contra mí? ¿Todo me sale mal? Imagínense. Debemos cambiar nuestra perspectiva. Y dice la Escritura, si tan solo, versículo 33, 9:33, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. O sea, le estaba diciendo, ya deja a Job. ¿Y quién es ese? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Le voy a decir algo. Job no tenía la ventaja que tú y yo tenemos. Porque dice la palabra de Dios que Jesús, ¿dónde está? Si no sabes dónde está, hermano, pues ya ni modo, ya como que está pasando algo, hermano. ¿Dónde está? A la diestra. Y sentado en su trono, a la diestra, le está diciendo, no trates con Denise, no trates, no. Ya va a venir a la iglesia, así, ya va a llegar. No trates con Javi, no trates con quién, a ver quién más quién levanta la mano, ya, pues, ya no trates con Gaby, ya se va a poner las pilas, ya, ¿sí? Es lo que hace el Señor Jesucristo. Es lo que hace. Ya vamos a llegar a oración, ya. Los alabanzas dicen amén. Ah, pensé que iban a gritar amén. Ya no me voy a dormir, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Ya no me voy a dormir. Ya. Entonces, hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Dice, ahí está, no lo castigues, no le hagas, pero es un vil pecado, sí, pero se va a arrepentir. Por eso es que nosotros hacíamos cosas y no nos pasaba nada. Por eso. Pero hoy que estamos en el Señor Jesús, estamos conociendo, es cuando más debemos actuar para bien. Entonces dice la Escritura, ese mediador le podría decir a Dios, ya cálmate. Entonces podría hablar, escuche bien, hermano, mire, vea cómo es el corazón de una persona. En realidad, no vamos a juzgar a Job. En realidad, él está diciendo lo que pasa en el corazón de una persona cuando está en aflicción y cree que esa persona está bien y cree que Dios está mal. Eso es lo que está pasando en este mensaje. Que el cristiano que está incorrectamente en su corazón dice, es que el que se debería morir es el mundano, es el pagano, el impío. Ese es el que debería ser castigado, ese es el que debería ser disciplinado, ese es el que debería de vivir en aflicción. Entonces dice la Escritura, versículo 35, lea ahí, 35, David, mira. Entonces, ¿podría andar con él sin qué? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque es Dios, no hablo como es, me aguanto las ganas. ¿Cómo la ven? Entonces podría andar sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿Qué es lo que quería Job entonces? Hacerse más grande. Ahora sí, Dios. Ahora, a ver, estamos tú y yo. Es lo que trataba. Hay que tener cuidado cómo te comportas en una aflicción. De pronto a lo mejor alguien es más bendecido que tú. Dios ve cómo te comportas, cómo actúas. Amén. Seguimos. Para ya ir perfilando para terminar, ya para orar. Capítulo 11.
Yo le puse aquí en la Biblia, hermano. Ahí está, mira. ¿Sí lo ven? Si no, pues ahí lo pueden ver más de cerca. Me la pueden pedir. Puse, en momentos difíciles hay que cuidar la lengua. ¿Sí? ¿Hay que cuidar qué? La lengua. ¿Sí? Cuide su lengua. Jesús dijo, sobre todas las cosas, guarda ¿qué? Tu corazón. Porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Capítulo 11, versículo 2. Dice Sofar, ¿no debería alguien responder a ese torrente de palabras? ¿Se declara inocente una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme callado? Aquí sí se pasó. Miren, aquí era lo mismo. Job se estaba justificando, pero aquí los tres amigos lo estaban atacando. No hubo cordura en nadie. Ahora vamos a terminar con un salmo. ¿Qué hace David en un momento de aflicción? En un salmo, no sé si sea el que vamos a leer. En un salmo dijo David: estoy en cama, me apesta la carne, mis conocidos y mis amigos y familiares no se pueden acercar a mí por el olor fétido que causa. Pero ¿sabe qué causó? La enfermedad, el pecado. Y vean la diferencia entre el hombre conforme ¿qué? Al corazón de Dios y alguien como Job. Dice la escritura, estamos en el 11. 6. Si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda, Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Dije yo ahí, se pasó Sofar. O sea, le mató los 10 hijos, le quitó todo lo que tenía y dice que es poquito. Así porque no lo está pasando, ¿verdad? O sea, ¿sí o no? Bueno, ¿sí están prestando atención o no? Es fácil criticar cuando alguien está enfermo, cuando alguien está afligido. Pues lógico, como tú no estás ahí, como yo no estoy ahí, es fácil decir, sí, porque está pecando, sí, porque pecó. No, hermano. Dice la Biblia, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Sepa usted, y el apóstol Pedro también, el que haga volver de su error, del pecado a uno, dice, cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Entonces lo que debieron haber hecho es hacer lo que vimos en Malaquías, decirle, no hables así, hijo. Mira, voy a orar por ti, que Dios no te tome en cuenta esos pecados. No hables así, pero no se pusieron a tu por ti. 11:13. Si tan solo preparas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Termino con el capítulo 12 y de ahí nos vamos con el Salmo, pero ya puestos en pie. Ahorita nos ponemos en pie para orar. Escuche bien. Capítulo 12. Versículo 1, 2 y 3 y 4. Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas, y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién dijo eso? A sus amigos. Ustedes no son mejores que yo. A mí algo me impresiona, la fuerza de Job. ¿Cómo es que no tenía 10 hijos? No tenía nada de ganado, nada de dinero. Dice que estaba flaquito y todo el día rascándose la sarna maligna que tenía y todavía peleando con los 3 amigos. Su nombre. Es impresionante la fuerza que tenía. Dice, yo soy mejor que ustedes. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable. Terminamos con el Salmo, hermano. Salmos capítulo 38. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? Cuide su lengua, cuide sus pensamientos. Cuando sea disciplinado, castigado, afligido, angustiado y
que sea la mano de Dios que esté ahí, hermano. Cuide su lengua, hermano. Miren lo que dice David, hermano. Capítulo 38. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis ¿qué? Se decía soy inocente, Zuleyma. Se decía soy intachable. Job tenía razón, sí, pero no tenía que andarlo diciendo. Era mantenerse ¿qué? Callado. Dios iba a enjuiciar a su... Es más, a lo último, si usted está leyendo la Biblia, al último se va a dar cuenta que Dios le dice, ora por tus amigos, bendícelos. No. Te critican, te juzgan, te dicen de todo, ora por ellos, yo te voy a bendecir. Sí, Señor. Pero este David, que es conforme al